Sí. Bueno, antes de comenzar, chicos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, como yo me presento, Pedro, mi nombre es Roger Polejo Turpo. Me conecto desde la ciudad de Puno y la jurisprudencia que yo he elegido es el acuerdo plenario número 5/2011, referente a puntualizar algunos aspectos de la constitución del actor civil, y bueno, que también fija algunos parámetros que debemos entender, ¿no? Para entender qué es lo que es el actor civil, cuál es la forma de constitución, la oportunidad de la constitución del actor civil, y cuáles son los requisitos y la lógica que nos establece este acuerdo plenario respecto a la reparación civil. Entonces, para ello, bueno, voy a ser sumamente sucinto, no se preocupe, voy a tratar de establecer los puntos más centrales, los nucleares, ¿no? De lo que desarrolle este acuerdo plenario. Bueno, a ver, siguiente diapositiva, por favor, Piero. Bueno, primero vamos a tratar los aspectos más relevantes de lo que es el acuerdo plenario, o bueno, antes, durante y post acuerdo plenario. La problemática anterior era el tratamiento referido al actor civil. Bueno, primero vamos a presentar de la siguiente forma la problemática. Ocurre un delito de persecución pública. Entonces, el titular de la acción penal es el fiscal. La víctima, solamente la víctima como tal, tiene solamente ciertas prerrogativas. Dentro de estas prerrogativas, una de ellas será denunciar, ¿no? Y posteriormente que le notifiquen con esta denuncia. Pero más allá de esto, no tiene facultades la víctima, el agraviado como tal. Necesita necesariamente constituirse en actor civil para poder coadyuvar en la investigación. Entonces, la problemática no era esta constitución, mejor dicho, no era esta forma de tratamiento entre agraviado y actor civil, sino el tratamiento que se le daba a este actor civil. ¿Cuáles eran las facultades? ¿Cómo se constituía en actor civil? E incluso más allá, ¿cómo este actor civil podía constituir a un tercero civilmente responsable? Y entonces, desde esos parámetros, muchas veces se presentaba en el escrito de constitución de actor civil, también el escrito de constitución en terceros civilmente responsables, pero sin más desarrollo que simplemente narrar quién es el tercero civilmente responsable. Entonces, para fijar estos parámetros, surge el acuerdo plenario 05/2011, ¿no? Que, ojo, el acuerdo subsiste como tal, las prerrogativas, entre otros, pero ciertos aspectos de su desarrollo, recientemente, ahora, hace unas 2 semanas atrás, creo, han cambiado estos parámetros. Entonces, por ejemplo, había una necesidad, había una situación que los jueces en diferentes partes de Perú o en el mismo distrito judicial pensaban de distintas maneras. Por ejemplo, era la necesidad de una audiencia para la constitución de un actor civil. Ciertos juzgados precisaban que era necesario, obligatorio, determinante la realización de una audiencia para la constitución de actor civil. Para la siguiente semana. ¿Perdón? Y otro sector de los órganos jurisdiccionales consideraban que no era necesario la realización de esta audiencia, sino solamente supeditada a la existencia de una oposición por la contraparte para la realización de esta audiencia. Es decir, en un escenario tenemos la disposición de que se lleve sí o sí las audiencias, desde otra perspectiva de que no se vayan a llevar las audiencias. Bueno, estos son los aspectos anteriores, ¿no? ¿Qué nos fija dentro de estos parámetros la lógica de este acuerdo plenario? Nos dice, en primera instancia nos establece algo claro, algo que incluso ya sabemos, pero bueno, siempre precisa, ¿no? Dice que la participación del Ministerio Público es por sustitución, es decir, porque representa un interés privado. El agraviado, el quien ha sido sujeto pasivo de la acción, o bueno, todavía no voy a diferenciar entre sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito, ¿no? Lo voy a hacer más adelante, pero el agraviado en este caso es un interés privado. Si bien es cierto, el titular de la acción penal por la zozobra social que causa este hecho ilícito, o supuestamente ilícito, ¿no? En estas alturas de la investigación, esta zozobra es susceptible de persecución penal, pero por parte de la Fiscalía. Pero el interés privado, en muchas veces ese interés que es de naturaleza netamente patrimonial, le pertenece al agraviado. Y si es que el agraviado no se constituye en actor civil, entonces lo hará lógicamente el Ministerio Público, ¿no? Entonces nos dice que su intervención por eso cesa definitivamente cuando el actor civil se apersona al proceso.
Ojo, no se persona como agraviado. Hay algunas, podría suscitarse algunas diferencias, ¿no? De que con el apersonamiento del agraviado estaríamos diciendo, por ejemplo, en diligencias preliminares que se constituyan actor civil. No, porque hay momentos determinantes y la forma especial de constituirse como actor civil. Ahora, otra pauta que fija este acuerdo plenario es que una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento, nótese las distintas etapas procesales, nos dice que no impiden que el juez se pronuncie sobre la reparación civil. ¿Esto en qué tiene su origen? Porque todo delito tiene como consecuencia que se ha dañado, vamos a decir, vidas humanas, daños patrimoniales o incluso solamente daños morales a la psique de la persona. Entonces, como esta tiene una naturaleza distinta, porque, como les decía, el Ministerio Público solamente se encarga de la persecución penal, solamente en la búsqueda de una sanción punitiva, pero quien se encargará de la reparación civil es la víctima. ¿Qué quiero decir? Unimos, dentro del proceso penal, vamos a unir el proceso civil, pero lo vamos a acumular dentro del proceso penal. Esa es la principal diferencia, ¿no? Y solamente se acumula porque lo que se busca, y así lo establece el acuerdo plenario, es que la víctima no incurra en más gastos procesales. Bueno, eso es susceptible de discusión, ¿no? Porque a alguien que le gustara, que sea muy estudioso, lógicamente me dirá que, por ejemplo, esto no es tan cierto, porque podríamos discutir que más allá de la acumulación, primaría la especialidad de los juzgados, porque lógicamente, y aquellos que ya hacen práctica se darán cuenta, que la lógica de un juez penal no puede asemejarse a la lógica de un juez civil en cuanto a la reparación civil, porque los parámetros, fijemos esto, le ponemos el mismo caso, las mismas circunstancias a un juez penal, razonará de distinta manera que un juzgado civil. ¿Por qué? Porque el juzgado penal solamente razonará en base al daño que se le ha causado a la víctima, pero un juzgado civil incluso razonará en cuanto al daño que se le ha, a pesar de que el daño puede haber sido un asalto a una persona que le ha dejado parapléjica, entre otras cosas, pero un juzgado civil incluso llegará a analizar el daño que se le ha causado no solamente a este señor, sino un daño moral incluso a la familia, así lo contempla el Código Civil, entonces es mucho más distinto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos y con eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, si es que una persona, el agraviado, si es que no se constituye en actor civil, es decir, solamente esa persona dentro del proceso y otros, su participación nos dice que es limitada. Y esto tiene la razón de ser, ¿no? Porque una persona solamente, a ver, solamente se apersonó en diligencias preliminares, la víctima. Coadyuvará de alguna manera en la realización, la búsqueda de elementos de convicción, entre otros, pero su etapa no es estelar, no puede cuestionar en mayor amplitud que un actor civil, mientras que un actor civil, obviamente, una vez formalizado el proceso, podrá coadyuvar a buscar, por ejemplo, los elementos de convicción que sustenten pruebas suficientes para poder condenar y, por ende, en la búsqueda de una reparación civil. Bueno, estos son los aspectos trascendentales. Siguiente diapositiva, por favor. El acuerdo plenario 05-2011, en esencia, el valor que yo le encuentro no es tanto el desarrollo de los requisitos, porque los requisitos solamente nos hace una referencia del artículo 98 y siguientes del Código Procesal Penal, entre otros, ¿no? El valor que yo le doy a este acuerdo plenario es que en esencia primero solamente nos dice, obedece al artículo 98 del Código Procesal Penal, donde dice que la acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito. Es decir, por quien, según la ley civil, esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por un delito. Esta definición lo vamos a tomar como parcialmente correcto porque recientemente ha sido susceptible de variación, pero no, de variación no, de adición vamos a llamar, ¿ya? Pero si se dan cuenta, lo que busca en esencia, porque el común denominador de los delitos es que, a ver, por ejemplo, cuando una persona, porque aquí estamos viendo de acciones resarcitorias y de acciones reparatorias y de acciones de indemnización, es decir, acciones indemnizatorias. Y lo normal es que se busque la indemnización de daños y perjuicios como reparación civil. ¿Por qué?
mediante un ejemplo. Cuando ocurre el delito de hurto, el delito de robo, llamémoslo estos tipos de delitos que normalmente se utilizan en los ejemplos, el sujeto activo, llamémoslo entre comillas delincuente, no, cuando roba un celular, cuando roba alguna pertenencia, un bien mueble, entre otros, cuando están a punto de capturarlo, normalmente no vas a encontrarlo con el celular en la mano. Entonces no te va a poder resarcir, no te va a poder reparar, sino en forma de dinero, mediante una indemnización por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque normalmente ocultan el objeto del delito, lo tiran, lo botan, etcétera, y no lo vas a encontrar. Solamente lo vas a encontrar a este señor en flagrancia, dependiendo de los tipos que vayas a encontrar, ¿no? Eso es lo que nos dice el artículo 98, pero ahora, el valor, como les decía, que yo le doy es que la lógica que nos dice el acuerdo plenario, este acuerdo plenario, es que si bien se apunta a un componente mucho más amplio, nos da dos momentos para constituirse en actor civil y la lógica que debe seguir. El primer punto es formalizar la acreditación y luego recién asegurar el pago de la reparación civil. A ver, me dejo entender. Si nosotros a ver, me roban un determinado celular, un bien mueble, mi celular, mi laptop, mi celular, digo, mi billetera, qué sé yo, ¿no? Entonces yo me desisto no me constituyo un actor civil en el proceso penal y me voy por la vía civil. Para ir por la vía civil necesariamente tendré que presentar una demanda, esa tendrá que pasar por los actos llamados actos postulatorios, me califican la demanda, le pasarán la demanda a la contraparte, que ahora es decir, el sujeto activo del delito, que ahora será el demandado, y tendré que pasar por una serie de procesos, ¿no? Que muchas veces, aparte de ser engorroso, es mucho más lento que un proceso penal. Pero en el proceso penal es distinto. ¿Por qué? Una vez formalizada la investigación preparatoria, mediante escrito, presento mi solicitud de constitución en actor civil. Esa es mi demanda. Y el juez no me responderá por escrito. ¿Por qué? Porque normalmente lo que consta son oposiciones, se fijará una audiencia y se determinará el actor civil. Primer momento, cumpliendo los requisitos que nos establece el Código Procesal Penal, pero bajo las reglas del Código Procesal Civil. Ahora me van a entender. Por lo pronto lo voy dejando en ese lugar. Es decir, es como entrar a una determinada casa. Primero tocas la puerta y cuando te abren, este es el primer momento. Pero cuando ya pasas a la casa y ya observas todo lo que hay dentro de él, este es el segundo momento, este es el aseguramiento del pago de la reparación civil. El primer momento es penal y el segundo momento es netamente civil. Cuando digo netamente civil me estoy refiriendo a lógicas probatorias, las reglas, los principios y los fines del Código Procesal Civil. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva, quiero. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos que nos pide para este primer momento? El artículo, bueno, de acuerdo a lo desarrollado por el artículo 98 y siguientes, este acuerdo plenario nos dice que 1, se debe presentar por escrito ante el juez. 2, esta solicitud debe contener bajo sanción de inadmisibilidad 1, las generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de ley de su representante legal. 2, la indicación del nombre del imputado y, en su caso, el tercero civilmente responsable contra quien se va a proceder. 3, el relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión. Y 4, la prueba documental que acredita su derecho conforme al artículo 98. Esto es lo que nos dice el artículo 98, pero el acuerdo... A ver, primero, desarrollamos. Cuando nos habla de las generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de ley de su representante legal, lo puedo hacer en dos ejemplos. Uno, con una demanda. Aquellos que conocen una demanda, siguiendo la lógica de la 424 del Código Procesal Civil, se presentan una serie de requisitos. Entre una de ellas es el demandado. Y cuando se habla de generales de ley del demandado, nos encontramos ante que se debe ubicar el nombre del demandado, el DNI del demandado, factores que coadyuven. Si bien es cierto, la norma procesal no lo establece claramente, pero lo que se busca en este caso es un emplazamiento efectivo, la determinación exacta, la individualización concreta de contra quién estamos procediendo. Ojo, alguno de nosotros, yo me preguntaba, por ejemplo, espera un momento, si el fiscal, con su pretensión punitiva,
ya está ejercitando la acción penal y tenemos las generales de ley, todos los requisitos cumplidos en el proceso penal, no tiene lógica que en la Constitución, en actor civil, también tenga que consignarlo. Y bueno, la verdad es que sí se tiene que consignar, porque muchas veces no solamente vamos a proceder contra el sujeto activo del delito, muchas veces este sujeto activo del delito pertenece a una empresa. La mayor parte de las veces, a ver, el común denominador, los accidentes de tránsito. Entonces se buscará un tercero responsable, alguien que esté jerárquicamente, que funcionalmente que tenga un mandato superior a este sujeto activo, contra quien, según la ley, también podemos proceder. Entonces, para esto sirve estas generales de ley, cuando es persona física, y se entienden mejor cuando es una persona jurídica, ¿no? Porque contra él también vamos a proceder. Y bueno, la indicación del nombre del imputado y en su caso el tercero civilmente responsable contra el que se va a proceder, ¿no? Ahora nos dice el relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión. Cuando hablamos del relato circunstanciado del delito en su agravio, estamos haciendo en referencia, si lo comparamos, por ejemplo, a mí me gusta compararlo mucho con la acusación, con los hechos núcleo, donde estamos buscando la responsabilidad. Si bien es cierto, se parece mucho a un proceso penal, pero en el proceso penal lo que buscan, estos hechos están encaminados a probar la responsabilidad delictual del imputado, mientras que en la reparación civil solamente está orientada a buscar que ha existido un daño y cómo este daño podemos atribuirle al imputado, diferentes naturalezas. Y la exposición de las razones que justifican su pretensión no solamente hace referencia a una argumentación, ¿no? Sino también hace referencia, o mejor dicho, así lo desarrolla el acuerdo plenario, a los tipos de daños contra los que vamos a proceder. Tenemos que hacer una argumentación concreta de qué tipo de daño en qué tipo de daño estamos incurriendo. Ejemplo, estoy caminando por la calle después de la exposición y bueno, como estoy con la mascarilla y con el terno, una persona viene y piensa que estoy saliendo de una fiesta y me atropella. No, es más, estoy en un taxi, ¿ya? Y nos atropella. Entonces, dentro de los elementos de la responsabilidad civil que se presentarán en este caso concreto, ustedes se darán cuenta que, en esencia, uno, se ha dañado este taxi. Se ha hecho trizas este taxi, ya no sirve, lo ha dejado inservible en calidad de chatarra. Y este taxi costaba 10.000 soles. Entonces, dentro de los elementos de la responsabilidad civil vamos a encontrar, por ejemplo, el famoso daño. Pero este daño a la vez está dividido en dos tipos de daño, daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Y dentro de los daños patrimoniales encontraremos a lo que es el daño emergente y el lucro cesante. Dentro de ello tendremos que ubicar necesariamente el valor del taxi, que es desde el lucro cesante, porque era la herramienta de trabajo. Ahora, se afectó a dos personas, entonces encontraremos, a mí y al chofer, encontraremos que también existirá un lucro cesante. ¿Por qué? Porque digamos que yo después de esto me voy a mocear y me pagan 30 soles. Entonces ese día he dejado de percibir 30 soles, es el lucro cesante, la ganancia dejada de percibir. Ese taxista ganaba 100 soles y por ocasionarle este accidente ha dejado de percibir 100 soles, el lucro cesante. Ahora, dentro del otro ámbito, los daños extrapatrimoniales, también encontraremos que por culpa de este accidente he tenido que recurrir a una clínica. Bueno, yo no tengo dinero, tendría que ir al hospital, ¿no? Pero ocasiona ciertos gastos, ¿se dan cuenta? Y al chofer también. Esto se tipificará como daño a la persona de los extrapatrimoniales. Y aquí viene el centro de discusión y lo más importante, que no voy a entrar mucho a menos que me pregunten, pero por ejemplo vendrá el daño moral, que tiene ciertas limitaciones en el ámbito penal, que tiene sus particularidades y en el ámbito civil. El sufrimiento psicológico extra, fuera del cuerpo, fuera incluso del ámbito psicológico que tiene la persona. Porque un daño psicológico también es atribuible al daño a la persona, pero el sufrimiento ante la sociedad que provoca este accidente, este ilícito penal que vamos a llamarlo, entonces nos encontraremos a que debe ser resarcido, pero con criterios muy distintos, ¿no? En determinadas sedes jurisdiccionales, tanto la penal a la civil me refiero. Esto nos dice el Acuerdo Plenario 5/2011, que además de estos requisitos que nos pide el artículo 98 y estos que les estoy detallando, se debe precisar el quantum indemnizatorio.
Cuando dice se debe precisar el quantum indemnizatorio, no solamente esa referencia está yendo a que se debe precisar estos daños de los que yo les estoy hablando, sino individualizar en qué consiste cada uno de esos daños y los alcances que han tenido una persona, dos personas, cuál es la esfera de protección a la norma, puede haber otra persona, etcétera. Y no solamente el sufrimiento que se le haya podido ocasionar a esta persona, sino también valorar, y así lo dice el acuerdo plenario, pero muchas veces no se valora así, al menos de lo que yo he podido observar, ¿no? Cuando a una persona le pasa un hecho ilícito, el agraviado, no solamente es afectado el agraviado, sino también su familia. Aspectos que el Código el procesal civil y un juez civil sí puede ver. El alcance de este y cuánto corresponde a cada tipo de daño. Como les refería, por ejemplo, en el ejemplo que puse, el daño emergente será de 10.000 soles. El lucro cesante, para que sea más sencillo, 100 soles. El daño a la persona, 1.000 soles. Digamos, por las curaciones. Y el daño moral, los tres primeros, como son susceptibles de cuantificación, no habría ningún problema, porque es fácil sumar, ¿no? No creo que a nadie se le haga difícil. En cuanto al daño moral es lo difícil, porque se tiene que estimar. Y aquí opera, por regla general, la prueba estrella, en este caso, que cuál es la prueba indiciaria. Y bueno, ese es otro tema de discusión muy interesante, pero no lo voy a tocar acá. Solamente estoy haciendo referencia a lo principal del acuerdo plenario que me corresponde, ¿no? Esta lógica, nos dice el acuerdo plenario, es para que este proceso penal no sea tan pequeño en comparación al proceso civil. Aquellos que recién están ingresando a las trincheras de las prácticas, se van a dar cuenta que si nosotros leemos el Código Penal, Procesal Penal, nos vamos a dar cuenta en cuanto a la reparación civil, la lógica es la existencia de un daño y la reparación de esto. Y se van a dar cuenta muchas veces dentro de los procesos penales que cuando se constituyen actor civil solamente en los escritos hacen referencia a que se ha cometido un daño y por lo tanto estimamos este daño en 10.000 soles, 20.000 soles. Los mismos despachos fiscales cometen estos errores. Pero nos dice que esto no debería ser así. El acuerdo plenario nos establece que debe estar correctamente individualizado cada tipo de daño, el alcance de este daño y el argumento de cada tipo de daño. A eso hace referencia, o al menos yo lo entiendo así, cuando nos habla de que se debe constar el relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican esta pretensión. Por eso les digo, el fiscal se va por la pena, ustedes se van, el agraviado, nosotros nos vamos por la plata, pero siguiendo estos parámetros, estas pautas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hacemos esto? Bueno, lo normal es que en los delitos clandestinos, por ejemplo, no se vaya a apelar, ¿no? Este cuestionamiento de la reparación civil, entre otros. Pero imagínense en casos un poco más complejos, es susceptible de apelación. Este tipo de daño, cuando se vaya a postular mediante el actor civil, no son susceptibles de estimación y no son por parte del juzgado, ya me refiero ahora, no los. ¿Por qué? Porque diversos acuerdos en sede civil, vamos a hablar, sentencias casatorias, han establecido que en cuanto, si no se presenta la reparación civil bajo estos parámetros establecidos, se debe declarar infundada. ¿Por qué? Porque la lógica del procesal, de un proceso civil, es que quien afirma los hechos debe probarlos, a pesar de que nos encontremos ante un daño moral. Así lo dice, y está establecido, no solamente en la ley, está establecido, o sea, el margen de protección en la lógica civil es mucho más amplia, porque como les digo, por ejemplo, no solamente se protege a la víctima, al agraviado, también se protege a su entorno familiar, e incluso va mucho más allá, porque la lógica es que él es familia, o al menos la lógica moderna es familia, no solamente aquel que nos une por vínculos consanguíneos, sino también aquellos por los que sentimos vínculos de afinidad especiales. Entonces, bajo estos parámetros se tiene que hacer esta constitución. Siguiente diapositiva, por favor. Estos elementos de la responsabilidad civil, chicos, en lo que corresponda, se debe hacer de la siguiente manera. Estos elementos se debe desarrollar en la constitución de actor civil. ¿Cuáles son? Son los 4 elementos clásicos de la responsabilidad civil, a pesar de que la jurisprudencia reciente ha dictado que incluso son 5 elementos. Hay discusión en la doctrina, por cuanto la doctrina dice, no deberían ser estos 4 elementos, deberían ser solamente 3 elementos, porque si observan ustedes en la diapositiva, el primero es la antijuricidad.
Y dicen que la antijudicidad, por ejemplo, no debería constituir un elemento de esta responsabilidad civil, debería ser otro, ¿no? Solamente, mejor dicho, debería eliminar esta parte y solamente debería estar contemplado el daño, el nexo causal y los factores de atribución. Pero la jurisprudencia se va más allá y dice, no, son 5 elementos, ¿no? Y todos ellos tienen que cumplir. La antijuricidad es un poco distinto, vamos a llamarlo, al proceso penal, porque el proceso penal solamente está en la búsqueda de aquellos hechos que están catalogados como delitos. Si no son delitos, si no están catalogados como tal, taxativamente, expresamente, no se puede jalar el tipo penal como un chicle porque estaríamos vulnerando el principio de legalidad, en el que, máximo en el que nace el principio de tipicidad, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un ilícito. Hecho distinto en el código procesal civil o bajo la lógica de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque antijuricidad basta con que el hecho que se le esté imputando esté prohibido por alguna norma que necesariamente ni siquiera repercuta dentro del proceso penal, porque existen filtros como el principio de la mínima intervención, que se requiera necesariamente de la existencia de una lesividad, de una zozobra entre la sociedad para que sea catalogada como delito, ¿no? Esa es la principal diferencia. Ahora, como les hacía referencia en el daño, no basta con decir que existe un daño y que se deba reparar, sino se tiene que desarrollar cuáles son los daños, en cuál de las vertientes, o quizás en las dos, nos encontramos entre el daño patrimonial y extrapatrimonial. Dentro del daño patrimonial tendremos que acreditar el daño emergente, el lucro cesante, si corresponde, obviamente. Hay muchos tipos de daño, por ejemplo, en los delitos contra el honor, no vamos a encontrar un daño emergente y no vamos a encontrar un lucro cesante. En todo caso, tendremos que recurrir ante el daño extrapatrimonial, porque lo que se ha afectado en este caso ha sido nuestro honor. Pero ¿cómo valoras el honor? Al menos en la lógica que yo he podido encontrar, es que el honor lo podemos valorar, pero en la repercusión que siente nuestra psique ante la sociedad, en la mella que se causa, pero muchas veces esa mella no entra ni siquiera dentro del aspecto psicológico susceptible de evaluación, es decir, para acreditarlo siquiera en el daño a la persona, donde sería susceptible de cuantificación. ¿Por qué? Porque hubiésemos necesitado un psicólogo, etcétera, para podernos reparar de ese daño, ¿no? Si no, solamente repercute en el daño moral. ¿Me entienden? Se van dando cuenta cuál es la importancia, ¿no? Y esto nos recarga ese acuerdo plenario. Por eso yo he elegido este acuerdo plenario. Y luego nos habla del nexo causal o la relación de causalidad, donde nos hace referencia, en esencia, a que un hecho causó un determinado daño, y que este determinado daño va complementado con los factores de atribución o los criterios de atribución, donde nos dice que este daño ha sido causado por dolo, por culpa o por simplemente el sistema objetivo. Porque, por ejemplo, en la responsabilidad civil, solamente basta la acreditación de del dolo o la culpa para que el daño sea valorado, se podría decir, de la misma manera. Mientras que en el penal, solamente buscando los delitos, estos son atenuantes de la pena, ¿no? Mientras que en la lógica civil, el dolo y la culpa inexcusable, entre otros, pueden ser susceptibles de valoración en el mismo margen en cuanto a cuantificación de esta reparación civil, porque lo que siempre estamos buscando en la reparación civil es, bueno, que se nos vaya a resarcir quizás el hecho, objeto del delito, entre otros, pero lo normal que vamos a buscar es una cuantificación patrimonial, la plata. El fiscal se va por la pena, nosotros nos vamos por el dinero. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, este acuerdo plenario también vuelve a precisarnos cuándo es la oportunidad de constitución de este actor civil, no habiendo delimitado los anteriores parámetros, las formas en las que debemos constituirnos, entre otros. Ojo, antes de pasar a esta oportunidad de constitución, recuerden que en el artículo 98 hace referencia a que estos hechos deberían estar acreditados no con meras afirmaciones, porque como les decía, la lógica del proceso civil es quien afirma los hechos debe probarlos, a pesar de que estos documentos probatorios, entre otros, obren en el proceso penal, la lógica es distinta. Entonces, aquí podemos acreditar todos los documentos que nosotros consideremos que van a coadyuvar, que no necesariamente estén dentro del proceso penal. Ahora, la oportunidad de constitución. Nos dice el acuerdo, y lo deja zanjado, de que solamente se puede constituir uno antes de la culminación
dice etapa preparatoria, pero es investigación, me he confundido. Antes de la culminación de la investigación preparatoria. Entonces, la pregunta es, la investigación preparatoria comprende tanto las diligencias preliminares como la investigación preparatoria propiamente dicha. ¿Me puedo constituir en actor civil en las diligencias preliminares? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque vamos a tratarlo desde un aspecto procesal. Las diligencias preliminares no se establece jurisdicción porque no hay un juez que controle. A lo sumo, quien hará una especie de control, pero por el mismo órgano, en este caso es, a ver, por ejemplo, eres agraviado, denuncias el delito de violación, robo, hurto, y el fiscal decide archivar. Entonces, tu recurso clásico por excelencia será el recurso de elevación de actuados, llamado también la queja de derecho anteriormente, ¿no? ¿Y quién va a controlar este archivo mal hecho, etcétera? El fiscal superior, el mismo ente. Caso distinto cuando se formaliza la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque cuando se formaliza la investigación preparatoria, tiene conocimiento de este caso el juez, es decir, la jurisdicción, mejor dicho, se asume una jurisdicción del proceso penal. Antes, el juez, se podría decir, es el fiscal, sí podríamos decirlo, porque no estaría mal dicho, ¿no? Y se rige por principios como interdicción de la arbitrariedad, principio de objetividad, no es parte del agraviado, tampoco parte del denunciado, en este caso denunciante denunciado, sino simplemente busca los hechos. Pero una vez que formaliza, el fiscal deja de ser, como se podría decir, juez, y se convierte en parte. ¿Por qué? Porque ya se convenció de que por los actos de investigación que realizó, que la parte a la que está investigando ha cometido estos hechos, delito de robo, hurto, violación, qué sé yo. Entonces, como asume jurisdicción el juez, te vas a constituir como actor civil ante este juez. ¿Y cuándo tienes? Desde que se formaliza la investigación preparatoria hasta antes de que termine la culminación de la investigación preparatoria. ¿Y eso cuándo es? A pesar de que existe, se podría decir doctrina, no, a pesar de que existe jurisprudencia un poco confusa, ¿no? Porque nos dice, ¿cuándo termina la investigación preparatoria? Encontramos jurisprudencia donde algunos dicen que cuando el fiscal emite la conclusión de la investigación preparatoria. Otros nos dirán algunas sentencias, algunas casaciones, que es cuando recién se les notifica a las partes. Otros dirán que, por ejemplo, es cuando se termina la investigación preparatoria, cuando el juzgado ordena que se termine la investigación preparatoria. Nosotros nos quedaremos con la posición que creemos de que, a pesar de que el juzgado puede ordenar la investigación preparatoria, básicamente terminará la investigación preparatoria cuando el fiscal, obedeciendo esta orden, emita su disposición de culminación o conclusión de investigación preparatoria. O sea, hasta antes de esta etapa, te puedes constituir en actor civil. Entonces, ahora vendrá la otra parte. ¿Y cómo constituimos a un tercero civil? Entonces, bueno, esa es una lógica de que si se puede hacer en el mismo distrito o no se puede hacer, ¿no? Porque también había una discusión, por ejemplo, en este distrito judicial, donde yo vivo, respecto a ello, donde decía, primero te tienes que constituir en actor civil, habiéndote constituido en actor civil, recién puedes constituir al tercero civilmente responsable. Pero bajo la lógica de celeridad procesal por la que se conoce más el proceso penal en cuanto a otros tipos de procesos como los civiles, entre otros, sería factible porque se va a llevar la audiencia de que en el mismo escrito también se pueda constituir. Y así lo dice la ley, te da esta oportunidad, ¿no? Ahora, respecto a la audiencia, este es otro punto que deja zanjado este acuerdo plenario. ¿Qué nos dice? Que se fijan dos escenarios. Una de constitución de actor civil con audiencia y otra constitución de actor civil sin audiencia. Los dos escenarios que antes se discutían si era sí o no en el código procesal, en este código procesal vigente, mejor dicho, según la última modificatoria nos dice que se puede hacer con audiencia y sin audiencia. ¿De qué depende? Me constituyen actor civil, el juez acepta recibe el escrito y pasa a las partes. Las partes, si es que no se oponen, el juez por escrito, miren la lógica, por escrito aceptará mi constitución de un actor civil. Ahora, si alguna de las partes se opone, ¿por qué? Porque no cumpliría, por ejemplo, los requisitos, ¿no? Que se necesitan, las condiciones de la acción, por ejemplo, la legitimidad para obrar. Imagínense que esta tablet, yo me la presto. Esta tablet es de X persona, y yo me la presto.
y me roban esta tablet, me hurtan, es más, me pegan, entre otras cosas. ¿Quién es el agraviado en este caso? ¿Quién es el sujeto pasivo del delito y quién es el sujeto pasivo de la acción? Teoría general del delito. Sujeto pasivo de la acción soy yo, porque a mí me robaron el celular y me golpearon, entonces yo denunciaría por lesiones, qué sé yo, etcétera. Pero el sujeto pasivo del delito es la persona, el dueño de este celular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no me puedo constituir en actor civil porque no tengo la legitimidad para obrar, la legitimidad que la ley me da, sino la otra persona. Obviamente, quizás podría constituirme en actor civil, pero bajo los parámetros de una reparación civil, producto de la golpiza, me mandaron al hospital, tuve que hacerme enyesar el brazo, qué sé yo, ¿no? Entonces, por estos motivos se podría oponer la contraparte y obviamente se tiene que llevar una audiencia. Este es otro de los criterios que fija este acuerdo plenario para dejarlo zanjado, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y la exposición, espero que haya sido breve, si me he pasado mucho me disculpan. No, se puede resumir en este cuadro, ¿no? Donde nos da nos da a conocer el íter procesal que se debe seguir en la constitución del actor civil, los plazos que este debe seguir y cuáles son la lógica que este debería de tener. Bueno, esa ha sido mi participación, chicos. Espero que haya sido productiva y bueno, les agradezco por la atención que me hayan prestado. Muchas gracias.